Listo, perdón. Bien, entonces nosotros habíamos aprendido que gracias a la cinética tenemos reacciones homogéneas y tenemos reacciones heterogéneas. Estas reacciones homogéneas y heterogéneas depende cuántas fases están en contacto. En una reacción homogénea, bueno, nosotros no podemos distinguir las diferentes fases, pero en una reacción heterogénea sí podemos distinguir las diferentes fases. Y normalmente se hace hincapié en que tenemos una fase sólida y una fase líquida. Puede haber una fase líquida y una fase gas. Sin embargo, en electroquímica, la principal fuente de una reacción que ocurre es en dos fases. Tenemos la fase sólida, que son los electrodos, y tenemos la fase líquida, que es el medio iónico conductor. ¿Sí? Entonces, Chapman y Helmholtz fueron de los primeros que se acercaron a esta aproximación de dar la interfaz entre el electrodo y el electrolito, pero gracias a que también había acercamientos con respecto a reacciones catalíticas en donde no podíamos controlar el flujo de electrones como lo podemos hacer en un sistema electroquímico, ¿cierto? En el sistema electroquímico recuerden que va a haber un flujo de electrones siempre y cuando yo tenga conectado los dos electrodos, tanto ánodo como cátodo. Y si ese electrodo, mi ánodo o mi cátodo es un electrodo de referencia, bueno, yo podré controlar su potencial y con base en él podré controlar el potencial del otro. O sea, puedo controlar la reacción del electrodo de referencia. Pero el que no puedo controlar es la reacción que ocurre en el otro electrodo. ¿Sí? Más adelante podremos observar cómo conectamos esto de tal manera que podamos seguir una cinética electroquímica. Por ahora solamente les puedo decir que tenemos dos electrodos, un electrodo de referencia y un electrodo de trabajo, en donde mi electrodo de trabajo es el que estoy yo estudiando, o en el que yo estoy estudiando la reacción interfacial. ¿Sí? Bien, entonces Helmholtz propuso su primera aproximación a la doble capa. Él dijo que existía una capa interna y una capa externa. Esto es lo que está aquí, capa interna y capa externa. Y que además esta capa interna y capa externa pues estaba gobernada por eso se vino adelante, más adelante, estaba gobernada por la forma de transferir electrones entre una fase y otra. O sea, hay una transferencia, una cinética de transferencia de electrones, ¿sí? Un mecanismo de transferencia de electrones. Esto está implícito porque gracias a los estudios de electroquímica, cualquier reacción de donde tenga un catalizador y en el cual lo tenga que perturbar, ya sea por presión, por temperatura, se va a formar esta doble capa, indistintamente. Es más, la solvatación genera esta doble capa. Y si un electrodo, un sólido está sumergido en solución, pues también va a tratar de buscar ese balance de cargas. Por lo cual volvemos a caer en la capa eléctrica, en la doble capa eléctrica. Entonces tengo la capa interna de Helmholtz, la capa externa de Helmholtz, y de ahí vino una región que se llama, pues propiamente dicho, la región de Gauss-Chapman, que es donde ocurre otro fenómeno interfacial, ¿sí? Ese fenómeno interfacial propiamente es la difusión. Y finalmente tenemos la región de la concentración de la solución. Ya estamos hablando aquí en el orden de milímetros. Vean que esta distancia ya es visible para nosotros, pero de aquí hacia atrás, esa distancia está en el orden de Armstrongs, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza del electrolito, cuántos iones tengo en solución, si es un electrolito fuerte, si es un electrolito débil. Eso y la concentración del mismo va a mover esa doble capa. Y aquí es donde, propiamente dicho, este sistema, esto que tenemos aquí, ¿sí? De donde estoy marcando en rojo, ¿sí? Estas dos regiones de Helmholtz y de Gauss-Chapman se le conoce como, o se le relaciona comúnmente como un fenómeno capacitivo, o sea, un capacitor como un elemento pasivo. Todos conocen lo que es un capacitor, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, esto es como un capacitor. Tendemos a cargar la energía en un capacitor
hasta que llega un punto en el cual se satura el capacitor y entonces podemos tomar la energía del capacitor en un flujo, en un circuito eléctrico. Es muy similar la analogía. Cuando yo tengo la doble capa eléctrica y el proceso que ocurre es netamente capacitivo, pues lo que está sucediendo es que los iones en solución se están acercando a esa región de la doble capa y están cargando la doble capa. O sea, se está saturando la doble capa con estos iones hasta que haya una reacción electroquímica. ¿Qué reacción electroquímica? Va a depender en qué sentido tengo mi electrodo donde quiero estudiar la reacción, si es una de reducción o si es una de oxidación. Bien, entonces esta parte de la región, la capa interna de Helmholtz, la capa externa de Helmholtz, la región de Gauss-Chapman, que es la de difusión, propiamente desde el punto de vista de cinética electroquímica, pueden ocurrir diferentes fenómenos, ¿sí? La región más cercana a la superficie del electrodo, como bien lo marca aquí el diagrama, pues es la capa interna. Aquí, en esta capa interna, hay otros procesos que pueden ocurrir y aquí, en la capa externa, hay otros procesos que pueden ocurrir. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros podemos ver en esta siguiente diapositiva cómo a partir del seno de la solución viajan las especies, esta es una especie oxidada, viaja la especie oxidada hasta, ¿sí? Se absorbe, ahí puede ocurrir una absorción, una desorción, hay una transferencia de electrones, se desorbe, se absorbe, puede ocurrir una reacción química interfacial en la zona de difusión y puede pasar nuevamente a la región de la máxima concentración. Hay perfiles que nos dicen cómo ocurre en términos de concentración cuando está la especie oxidada y qué ocurre en términos de la especie reducida en función de la distancia del electrodo. Vean que aquí en esta parte la capa Stern está involucrada propiamente en la capa interna de Helmholtz, la capa externa de Helmholtz y la región de difusión de Gauss-Chapman. Entonces, esto de aquí que se está marcando en esta parte, en esta región, son los fenómenos interfaciales propiamente involucrados en esta interfaz. Vean cómo la capa de hidratación, por ejemplo, para la especie positiva, ¿sí? Es solvatada por el agua. Y como dentro de la superficie del electrodo, que es lo que tenemos aquí, puede ocurrir una absorción de esta especie, ¿sí? Una absorción sobre la capa interna, o puede quedar fuera de la capa interna, o sea, en la capa externa de Helmholtz. Estos fenómenos que ocurren si forma un enlace de unión entre el electrodo y la especie activa que se está oxidando, ¿sí? Pueden ocurrir dos fenómenos que son muy, muy importantes. Uno es que forme un enlace no covalente y el otro es que forme un enlace covalente. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros teníamos diferentes maneras o diferentes tipos de enlace en las sustancias. Esos tipos de enlaces son tres. Uno de ellos es el iónico, ¿cierto? El otro es covalente y el otro es metálico. En la reacción electroquímica y propiamente dicho en la interfaz, pueden ocurrir los mismos tipos de enlace, pero no se van a conocer con el mismo nombre. El hecho de que esta especie que tengo aquí forme un enlace con el electrodo, ¿sí? Esta región, o sea, esta especie que tengo aquí formando un enlace con el electrodo, esta especie está formando un enlace covalente. ¿Qué es lo que está ocurriendo muy similar cuando en una reacción homogénea tenemos una reacción orgánica en donde se forma primeramente un enlace entre un OH y una molécula orgánica? Y por fenómenos de carga se empieza a distribuir y formamos otro producto. Es muy similar. Es muy similar, nada más que aquí no va a haber, va a estar sujeto a las propiedades estructurales del electrodo, ¿sí? Propiamente dichas,
para poder ser selectivo o no selectivo a un producto en común. Pero se forman enlaces covalentes y se forman enlaces no covalentes. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? El decir que no forman enlaces covalentes quiere decir que no hay una unión entre esa especie y la superficie electrodo, o sea, no hay una absorción. ¿Sí? Y aquí es donde juega un papel muy importante los fenómenos de transferencia de electrones. Estos son de esfera interna y esfera externa. Entonces, esfera interna quiere decir que van a compartir esos electrones como lo hacen los de enlace covalente, y los de esfera externa van a compartir electrones como lo hicieran los de enlace iónico por cargas. ¿Queda claro hasta aquí? Profe, ¿puedes Sí, repetir profe. lo de esfera interna y esfera externa, por favor? Sí, esos fenómenos de transferencia de electrones fueron propuestos por Marcus y propiamente dichos empezaron a surgir cuando se estudiaba los fenómenos de transferencia de electrones en fases homogéneas. Está involucrada la energía libre de Gibbs y al formar un enlace entre dos especies, este enlace o este nuevo enlace que se forma entre estas dos especies que están reaccionando, en este nuevo enlace tienen la facilidad de compartir un electrón. Eso se llama un fenómeno de transferencia de electrones de esfera interna. Mientras que cuando estas dos especies, por efecto de cargas, se atraen, ¿sí?, y quedan separadas una de la otra, el efecto que ocurre es uno de una transferencia de electrones de esfera externa. Propiamente es como si el electrón de un lugar saltara, de manera coloquial, hacia la otra especie que lo va a aceptar. O sea, uno se oxida, el otro se reduce, pero ese fenómeno de transferencia de electrones es debido a un salto del electrón de una especie a otra. En la forma más coloquial como lo podemos entender. Hay otros fenómenos que pudieran ejemplificar esto, como son estos que ocurren en fuerza atómica o por tunelaje, ¿sí? El electrón puede saltar de una especie a otra o puede formar un enlace y sobre ese enlace se pueden compartir esos electrones. Eso es lo que ocurre, pero en otros fenómenos son muy similares a lo que está ocurriendo en la superficie del electrodo. Propiamente dicho, vean ese artículo que está ahí, es del 2017, es de Nature. No es porque yo me lo haya inventado. Los fenómenos de transferencia de electrones ocurren por dos fenómenos. Si la especie se absorbe en la superficie del electrodo, quiere decir que formó un enlace covalente. Si la especie no se absorbe por efecto de carga, está formando un enlace no covalente. Y la forma de transferir de electrones es una por medio del enlace y la otra por el efecto de que el electrón tenga que saltar del electrodo hacia la especie en cuestión. Espero que quede claro. ¿Por qué lo digo? Si yo tengo especies con carga negativa y estas observo que se reducen, ¿sí?, como en el caso de los iones nitratos, observo que estas especies se reducen, forman nitrógeno gaseoso. La pregunta es, ¿por qué el ion nitrato se reduce si tiene carga negativa? Y si está justificado o de manera convencional se ha dicho que en una reacción en donde yo induzco una diferencia de voltaje, el cátodo es negativo. ¿Por qué la especie de negativa se reduce? Es por eso. Es una forma de explicar por qué una especie negativa puede reducirse a pesar de su esfera de coordinación, que pueda ser negativa completamente. Entonces, no forma un enlace covalente, pero la especie que después de ahí se forma puede ser absorbida. Espero que esto quede claro. Formo dos tipos de enlaces, covalentes
y no covalente. Y va a depender de la naturaleza de su esfera de coordinación. Si es negativa o si es positiva o si es neutra. ¿Sí queda claro? Sí, a mí sí me ha quedado claro. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Queda claro? Esto es lo más diferido, ¿ok? Es muy complejo. Entonces, los diferentes fenómenos interfaciales que puedan ocurrir al alejarme o al acercarme de la superficie del electrodo, los conocemos como tres principales. Vean que aquí estoy colocando la capa externa, o sea, que involucra la capa interna y la capa externa de Helmholtz. Involucro aquí la zona de difusión y la zona de mayor concentración de la especie oxidada. Con respecto a la especie reducida, pues es el sentido contrario, ¿no? Y como el electrodo, sí es un metal, puede compartir estos electrones, ¿no? Entonces, los fenómenos de transporte que ocurren en la interfaz del electrodo electrolito son el de difusión, como lo acabo de mencionar. Es debido a una diferencia de gradiente de concentración. En la doble capa eléctrica, entre la interfaz, o sea, entre esa distancia entre el electrodo y la solución, pues no está esa especie propiamente, y entonces por esa diferencia de concentración, la especie oxidada que está en el seno de la solución se acerca al electrodo. La otra es convección, es un movimiento natural de la solución que puede ser forzado o puede ser natural. Yo puedo utilizar una agitación magnética para inducir esa convección forzada o puedo dejarla de tal manera que la misma solución alcance una convección natural. También tenemos el fenómeno de migración. La migración se da debido a la diferencia de voltaje, y recuerden que con base en la primera parte del curso, al aplicar una diferencia de voltaje, estoy aplicando un campo eléctrico. Entonces, ese campo eléctrico responde con respecto a los iones y, pues, debido a la polaridad de los electrodos, puede inducir que un ion de especie negativa se acerque al electrodo de naturaleza positiva. Entonces, ves por ello que está asociado con el campo eléctrico aplicado. ¿Dudas hasta aquí? Son tres. Difusión, convección y migración. ¿Ok? Y para tomar todo en cuenta estas tres, ¿sí? Se desarrolló la ecuación de Nernst-Planck. Esta ecuación de Nernst-Planck toma la convección, la difusión y perdón, difusión. Este aquí es migración y este de aquí es convección. ¿Sí? Toma los tres. Estas tres ecuaciones, y vean ahí que hay un nabla, puede estar asociado a la viscosidad. Perdón, ese producto nabla está asociado a los tres ejes, ¿no? Que puede estar ocurriendo en eje X, Y y Z, tanto como en la concentración, tanto como en la diferencia de voltaje, ¿sí? Esta diferencia de voltaje pues está relacionado al efecto del campo eléctrico. Y la viscosidad cinemática, o sea, la convección, pues simplemente la viscosidad cinemática de la solución. Esta ecuación se puede volver más compleja si nosotros la igualamos con la ecuación de Nernst. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Sí, profe, ¿puede repetir qué significan las variables? Sí, la de aquí tenemos el gradiente de concentración, que es difusión, ¿sí? O sea, aquí es difusión. Vean que el gradiente de concentración va a depender en los tres ejes, por eso es el símbolo nabla. Esta es la constante de difusión. Tenemos el otro que es debido a la migración por efecto del campo eléctrico. Y aquí tenemos la parte de
el efecto en los tres ejes, ¿no? Tenemos este efecto de difusión por migración. También tiene una constante de difusión, tiene una concentración. Y de ahí tenemos nosotros la convección, que es básicamente la viscosidad cinemática de la solución. Esas son las tres variables que involucran la ecuación de Nernst-Planck. Esta ecuación se puede volver más compleja si, por ejemplo, yo tomo en principio los tres fenómenos y lo trato de igualar con la ecuación que viene de cinética. O en dado caso, si yo quisiera solamente tomar en cuenta los fenómenos de difusión, pues tendría que eliminar la contribución de los otros dos por alguna deducción o alguna consideración importante. ¿Dudas? No, gracias, profesor. Perfecto. Bien, entonces, y aquí es donde entra, ya una vez que tenemos que por efecto de difusión, por concentración, por convección, por efecto del campo eléctrico, viene la parte de cinética, ¿sí? En ese contexto. Acá, antes de pasar a esa parte, se me pasaba a mencionarles que aquí es donde tenemos el gradiente de concentración y aquí es donde tenemos el gradiente del campo eléctrico. Vean que este pudiera aumentar si trazo la curva. Puede ser alto acá en la especie oxidada o la especie que esté de ese lado, que va a ser susceptible de reducirse u oxidarse, y en la superficie del electrodo sea cero. Esto en función de X. ¿Qué pasa con el efecto del campo eléctrico? Bueno, pues este disminuye en función de quién, de la distancia que tengamos del electrodo. A mayor distancia va a haber menor efecto del campo eléctrico, a menor distancia va a haber un mayor efecto del campo eléctrico. ¿Ok? Bien. Para la parte de cinética electroquímica, ¿sí? Nosotros habíamos primero deducido con base en las leyes de Faraday, ¿verdad? Faraday, ya lo hemos mencionado, que fue una persona sumamente adelantada a su tiempo. De hecho, se considera que fue de los primeros que vislumbró lo que había dicho Einstein con respecto a las ondas electromagnéticas. En ese momento a lo mejor no él mismo tampoco no sabía cómo explicar ese fenómeno y lo único que pudo observar fue lo que sucedía en electromagnetismo. Más adelante se extrapola. Pero su contribución a la parte de electrólisis controlada, pues es esa deducción de nuestra ecuación que nosotros llegamos y que les dije, encierran eso en un recuadro. ¿Cierto? En donde podríamos tener esta parte, esta ecuación de aquí, la diferencial, sí, la diferencial del grado de avance con respecto al tiempo. Y esto lo puedo igualar con J entre Z por F, ¿verdad? Esto era lo que nos estaba dando una aproximación a la cinética. Y bien, con esto ya tenemos nosotros aquí, véanse bien que esta parte que tenemos nosotros aquí, ya la podemos asociar con cinética cinética química, ¿eh? Esta parte de acá ya sabemos que es una igualdad, pero ¿cómo deduzco esta porción? Pues la puedo deducir con base en los conocimientos que tengo de cinética. Y ahí vamos. Si yo considero una especie A que se transforma en B, simple A a B, voy a tener una constante de ida y una constante de regreso si hubiera una reversibilidad. Propiamente en el sentido de A a B, voy a tener una velocidad de reacción igual que a una constante, en ese sentido, multiplicada por su concentración de la especie A. ¿Y qué va a pasar con la parte del regreso? Pues voy a tener exactamente lo mismo, pero ahora definido como KB en el regreso y la concentración de B en esa desaparición que estamos nosotros tratando de ejemplificar en una ecuación o manifestar en una ecuación. Y de ahí la reacción reversible, pues porque puede ocurrirse que AB funcione, pero también hay una reacción que vaya de B a A y esto sea reversible. Entonces, la velocidad neta que nos enseñaron en cinética era, pues, de la velocidad en un sentido, o sea, en BF, en este sentido,
primer sentido, con respecto al regreso, ¿verdad? Con respecto al regreso. Entonces tengo el otro sentido. Aquí está BF menos BB. Entonces, esto de aquí ya nos está indicando cómo puede ser la naturaleza de la reacción si fuera reversible, ¿verdad? Y no me está discriminando entre si es en estado líquido, en estado sólido, si es en una superficie, si es una reacción heterogénea. Simplemente me está diciendo que A se transforma en B y que B se transforma en A, y la cual es una reacción reversible. Esto lo podemos colocar con base en la serie electromotriz. Nosotros tenemos una especie oxidada, tomando como ejemplo lo que sucedía en la zona más alejada del electrodo, una especie oxidada, quien gana cierto número de electrones y en este sentido se reduce. Y en el otro sentido, ¿qué creen? Oxida, ¿verdad? ¿Todos me están siguiendo? Sí, profe. Ahora sí. Sí, profe. Ok. Entonces, tomando en cuenta lo que ya analicé en la diapositiva anterior, pues yo voy a tener que la velocidad en el sentido de la reducción va a ser kF por concentración. Y aquí propiamente dicho voy a decir que esta concentración es en la superficie del electrodo, o sea, en la capa externa del sistema o en la interfaz del electrodo-electrolito. ¿Sí? Esa es la capa externa. ¿Sí? Entonces, ¿en función de quién también? Del tiempo, ¿verdad? Y esto va a ser una igualdad con respecto a quién. Pues como está en el sentido de la reducción, pues sabemos nosotros que por definición la reacción de reducción ocurre ¿en dónde? ¿En dónde ocurre En la el reacción de cátodo. reducción? En el cátodo. Entonces, esta intensidad va a ser intensidad catódica. ¿Sí? Dividida entre ZF por una área superficial. Vamos a definir después qué es esa área superficial. En el sentido de inverso, en el reversible, en el sentido reversible, yo voy a tener la misma definición, pero ahora en el sentido reversible, con su notación reversible, KB, la concentración de la especie reducida, lo mismo, lo que ocurre en la interfaz externa en términos en función del tiempo. Como esta reacción ocurre en el sentido de la oxidación, pues va a ser la intensidad anódica, ¿verdad? Dividida entre ZF por A. Y si tomo ahora que esta reacción es reversible, ¿sí? Tanto la especie oxidada puede coexistir como la especie puede coexistir con la especie reducida, y estos dos están compitiendo por los sitios activos, o cediendo o ganando electrones. Bueno, pues entonces puedo dejar una sola ecuación, la velocidad neta. La velocidad neta de esa reacción va a estar en términos de ¿quién? La constante en el sentido de la reducción por su concentración de la especie oxidada menos la constante en el sentido de la oxidación, concentración de la especie reducida en términos de la concentración o la distancia cero, ¿sí? En la superficie del electrodo en función del tiempo. Y esto va a estar igual, como es una velocidad neta, pues voy a tener que tener una intensidad neta. No quiere decir que voy a colocar aquí una intensidad distinta a las que ya acabo de definir, no. Esta velocidad, como es velocidad neta, esta intensidad es total. Esta intensidad total dividida entre Z por F por A. Y entonces, de esta manera, sustituyendo, voy a tener esta primera ecuación, en donde la corriente total que nosotros pudiéramos estar registrando, ¿sí? Es intensidad catódica menos intensidad anódica. Y aquí esto es muy, muy importante porque de aquí va a depender si alcanzo el equilibrio, si no lo alcanzo, qué sucede. Solamente estoy tomando en cuenta que las especies ya están en la superficie del electrodo, o sea, están en la doble capa eléctrica, se ha cargado la doble capa eléctrica y ahora está ocurriendo una reacción electroquímica. Es simple. Si yo tengo hidrógeno, ¿sí? Más 2 electrones,
me va a dar hidrógeno gaseoso. Este es en el sentido de la reducción, pero puede ocurrir que venga en el sentido de la oxidación y que ambas especies puedan coexistir en la interfaz de la doble capa o en esa capa, en la doble capa eléctrica. Claro que la concentración va a depender, ¿sí?, de uno de otro en términos de quién está en mayor cantidad en el seno de la solución y quién llega a producirse después de la primera reacción, ¿no? En este caso, en el sentido de la reducción, pues produciría yo primero protones. Parto de una solución que tiene, parto de una solución que tiene protones y de ahí formo hidrógeno gaseoso. Entonces, esto me permite, en cierto punto en el tiempo, que a esa concentración que tengo tan alta de protones, que no ha empezado la cinética, no he aplicado una diferencia de voltaje, no hay nada de hidrógeno en el seno de la solución. Por eso les comentaba yo que en términos de la especie oxidada, esa concentración es máxima, pero en términos de la especie reducida, ¿sí?, si ya se ha formado en este mismo diagrama, yo voy a poder tener que esto es para la especie reducida y eso es para la especie oxidada, pueda yo tener esta aproximación, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo si yo tomo una reacción de la serie electromotriz y la analizo en el electrodo, en donde puedo controlar con respecto al electrodo de referencia esa diferencia de voltaje. Vean que entonces si yo alcanzo el equilibrio, pues quiere decir que ahora sí esa constante de equilibrio, esto de aquí, esta intensidad de corriente que tengo acá, pues es cero. Esa es la primera aproximación. Y al hacer cero esto, pues esto es una igualdad, ¿no? Y llego a esta expresión en una primera aproximación. ¿Dudas? Profe, Sí. respecto a bueno, es que es el área, esa área a qué se refiere, al área del electrodo. Ah, ok. Muy buena recordación. Qué bueno que me recuerda. Esa área que nosotros tenemos, cuando a nosotros nos enseñaron cinética, química, en donde no tiene que ver un sistema electroquímico, como puede ser fotocatálisis o catálisis convencional, ¿sí?, nosotros tenemos que analizar cuál es la superficial del electrodo. Y ahí estamos hablando en términos de sitios activos. Un sitio activo es en donde una especie puede donar electrones, ¿sí? Se acerca a la superficie del electrodo o se acerca a la superficie del catalizador y toma esos electrones o cede esos electrones. Ese sitio activo está en términos de una área. Entonces, la forma más común de nosotros cuantificar los sitios activos es en términos de fuerzas de Van der Waals o desorción del catalizador. Y para ello ustedes en un principio en cinética pues les enseñaron que se tiene que utilizar un gas de prueba, puede ser nitrógeno, oxígeno u otro gas, para cuantificar cuánta superficie activa, estamos hablando en área sobre gramo o gramo sobre área, no recuerdo ahorita bien la especificación, pueda darme, por ejemplo, el carbón activado. Yo utilizo carbón, lo coloco en un equipo el cual controla una atmósfera y disminuyo la temperatura a tal grado de que lo llevo a cantidades abajo de 0 grados y empiezo a hacer la absorción-desorción de ese gas sobre ese material. Entonces mi equipo me va a registrar por ahí cuánta área superficial tiene ese material en términos de un gas que se puede absorber, que tiene un tamaño de átomo de cierta magnitud y que probablemente pudiera yo cuantificar hasta el tamaño de poro, pudiera yo cuantificar hasta incluso el tamaño de partícula de esos materiales, ¿no? Pero eso se hace en catálisis, para poder cuantificar el área por gramo, ¿sí? Centímetros cuadrados, metros cuadrados por gramo de catalizador. Eso es muy, muy claro.
Sin embargo, en electroquímica nosotros, los sitios activos se definen de la misma manera. Lugar donde una especie puede ser susceptible de donar o aceptar electrones, pero no toda el área, el área en donde yo estoy colocando el electrodo es superficialmente activa. Habrán áreas en donde no ocurre ese fenómeno de transferencia por propiedades propias de los materiales, ¿no? Porque tienen defectos, porque tienen dislocaciones, porque tienen planos intersticiales y eso modifica las propiedades de conducción del material mismo y cambia esos sitios activos. Entonces, en electroquímica, lugar donde se pueda una especie tomar electrones o ceder electrones es un sitio activo. Y ahí se puede cuantificar por medio de una molécula de prueba igual. La más común, lo digo porque es la más común, sucede cuando yo puedo oxidar una molécula gaseosa. La molécula gaseosa se absorbe principalmente sobre pues, mi centro activo, vamos a llamarle centro activo, al sitio activo, mi centro activo, y al absorberse en ese sitio activo, pues me puede cuantificar cuánta área superficial estoy teniendo para hacer que reaccione este material. Y eso ya en términos electroquímicos, pues sí es una gran pista de por qué un material puede ser mejor que otro, ¿eh? Ese es por un lado. Y esto también está íntimamente relacionado con una intensidad de corriente, que más adelante la vamos a ver. Entonces, esa área superficial, al menos para ciertas especies que se pueden monitorear esa absorción esa oxidación, perdón, de esa molécula de prueba, yo podría cuantificar esa área, pero esa área es una área electroquímicamente activa. Nada tiene que ver con el área superficial que se cuantifica en catálisis heterogénea. Entonces, para hacer esa cuantificación, la mayoría de las veces en cinética electroquímica nos vamos con el área geométrica. Pero el área geométrica, pero el área geométrica es una área mucho menor, fíjense bien, mucho menor que el área superficialmente activa. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy importante que ustedes la conozcan porque sí, efectivamente, cuando yo trato de utilizar esa área, lo más común es utilizar el área geométrica. ¿Cuál es el área geométrica? Ya lo dijimos en conductividad, es el área que está en contacto con la solución. Y si quiero ser más específico, pues podría yo tratar de cuantificar el área electroquímicamente activa. Y ahí me puedo dar cuenta por qué un material es mejor que otro. Además de que las propiedades estructurales de los materiales, el acomodo entre átomo y átomo también es muy importante. Si ustedes se quebraban la cabeza con el impedimento estérico en reacciones orgánicas, aquí hay un tipo de impedimento estérico, pero no por la naturaleza de la molécula, sino más bien por la distancia que tiene átomo a átomo y que el mismo átomo que se está absorbiendo, pues puede bloquearse. Esa es una. La otra, pues que esa especie sí se absorbe, pero hay otra especie también susceptible de absorberse y por lo tanto bloquea esos sitios activos. Pero vean la interesante relación. Si bloquea esos sitios activos es que está formando es muy probable que esté formando un enlace covalente. ¿Sí? Entonces, hay una relación ahí entre el área superficial, el área geométrica y el área electroquímicamente activa. Esas son las dos diferencias. El área geométrica, pues es solamente el área en donde está en contacto mi solución con el electrodo o mi electrodo con la solución. Y el área electroquímicamente activa, pues es donde la especie puede absorber, puede liberar o ganar electrones. Y a veces se puede y a veces no se puede cuantificar. Dicho de otra manera, deberíamos de colocar el área electroquímicamente activa en lugar del área geométrica. ¿Sí? Pero para hacerlo de manera dimensional, para poder cuantificar más adelante el área, las dimensiones del electrodo, como si estuviéramos viendo cinética de reactores, esa área es la área geométrica. ¿Queda claro?
Sí, profe, gracias. Bien. Continuando con esto, nosotros nos quedamos hasta aquí. Hasta aquí llega nuestra deducción con respecto a las leyes de Faraday. Sin embargo, para nosotros darle continuidad a esta ecuación que acabo yo o que estoy puntualizando, nos tenemos que ir a la teoría de Arrhenius. Y ahí la teoría de Arrhenius, pues ya ustedes han platicado en otras materias cuál es esa teoría de Arrhenius y si estoy en las condiciones estándar y si de las condiciones estándar alcanzo el equilibrio y lo muevo fuera de las condiciones estándar y ahora vuelvo a perturbar el sistema por esa modificación y vuelve a reaccionar y posteriormente vuelve a alcanzar el equilibrio, ¿no? Entonces, en la cinética electroquímica nosotros vamos a partir del lado derecho, pues vamos a tener la reducción, ¿sí? En donde ocurre donde está la especie oxidada, gana electrones, hay una energía, un máximo de energía, recae y se forma la especie reducida, ¿cierto? Esto es en el sentido de la reducción. Yo puedo poner arbitrariamente que esto sea en el sentido de la oxidación y ahora lo volteo. Pongo R de este lado y pongo O más electrones del otro lado. Y cambio la nomenclatura que tengo aquí. Es por ello que aquí está colocando esto como C y es por ello que está colocando aquí esto como A. ¿Por qué? Porque el sentido contrario sería la oxidación en este camino hacia acá y en este camino hacia acá es el sentido de la reducción. ¿Sí? Entonces, con base en la ecuación de Arrhenius, la expresión matemática de la ecuación de Arrhenius me dice que esta constante de equilibrio o esta constante cinética es función de su energía de activación. Y al cambiar la definición de energía de activación por su definición con respecto a la energía libre de Gibbs, vean que este factor P exponencial cambia. ¿Sí? Ahora se llama A'. Entonces, Arrhenius, propiamente dicho, evalúa la probabilidad de que se forme una especie partiendo de sus estados energéticos. ¿Sí? Con base en este diagrama, nosotros podríamos obtener cuál es la definición de la delta G anódica y cuál es la definición de la delta G catódica. Vean que aquí de este lado, esta porción que está en gris, que ahora estoy colocando en rojo, es esta que está aquí, ¿sí? Entonces, si yo me muevo de las condiciones estándar afuera de las condiciones estándar, yo puedo modificar esta diferencia de voltaje que tengo acá, ¿sí? Porque voy de este punto a este punto y esta alfa va después a darme una definición muy importante. Esa definición de alfa es la transferencia de electrones, la eficiencia de transferencia de electrones. ¿Qué quiere decir? Como estoy en este sentido de la reducción, alfa va a tomar valores entre 0 y 1, ¿sí? Aproximadamente. Vean que solamente estoy analizando una sola reacción, porque pueden ocurrir reacciones en paralelo o en serie, ¿sí? La misma naturaleza de complejidad que tiene cinética química la vemos aquí. Entonces, con base en este diagrama y la forma en cómo estoy colocando las energías libres de Gibbs, ¿sí? Yo puedo deducir que la delta G de activación va a ser igual a ¿qué? A delta G a condiciones estándar menos 1 menos alfa por Z por F por la diferencia de voltaje. Esto quiere decir que si alfa propiamente dicho es 1, ¿sí? Tiene el valor de 1, como le estoy dando la importancia en el sentido de la reducción, va a definir que esta parte, pues delta G de activación, va a ser igual a la delta G a condiciones estándar. ¿Por qué? Porque este término se vuelve 0, ¿no? Pero como no es el caso, no sería el caso, tendríamos que definir un valor de alfa. Con respecto a la energía libre de Gibbs para la parte de reducción, que es donde lo estoy tomando como referencia, pues esta está en términos de que la energía libre de Gibbs a condiciones estándar más alfa por Z por F por esa diferencia de voltaje. Sí, estas son las definiciones que salen del diagrama de energía con respecto a la coordenada de reacción.
Y en términos de esto, pues las constantes de equilibrio pueden ser definidas como ya definí aquí delta G, la constante de equilibrio en función de la delta G, pues voy a tener que para el sentido de la reducción, pues KF es función ¿de quién? De la delta G catódico. Y KB, pues delta G anódico. Vean que sigo respetando las mismas terminologías que me da la ecuación de Arrhenius, en donde pues tengo el signo negativo. ¿Sí? ¿Y qué hago ahora? Sustituir, ¿verdad? Antes de sustituir, pues simplemente el coeficiente de transferencia de carga, pues es una medida de la simetría de la barrera energética, ¿sí? Como les dije, si está partido a la mitad, digamos que tiene un valor de 0.5, hay un sentido de equilibrio entre la reacción que va en el sentido de la reducción como en la reacción que va en el sentido de la oxidación. Si alfa es menor a 0.5, pues quiere decir entonces que le está dando, que es más prioritario, o más bien es selectivo el electrodo A hacia la oxidación. Si es mayor a 0.5, pues quiere decir que es selectivo hacia la reducción. Eso porque estoy definiendo que mi reacción principal es de izquierda a derecha, es de la especie oxidada a la especie reducida. ¿Ok? Haciendo esta sustitución, ¿sí? La sustitución de las delta G y delta A, pues obtengo estas dos expresiones. Estas dos expresiones finalmente se van a quedar englobadas en una sola. ¿Qué quiere decir? Esta expresión aquí y esta expresión acá. Vean que lo estoy deduciendo aquí. De acuerdo a la figura, pues delta G0, delta G condiciones estándar catódico y anódico están al mismo nivel energético porque han alcanzado el equilibrio. Entonces, ese mismo nivel energético me implica que hay una constante de equilibrio a condiciones estándar. Esa es su definición, tanto la de arriba como la de abajo. Y aquí estoy definiendo esta F cursiva. Es la constante de Faraday dividida entre RT. ¿Dudas hasta aquí? Es una simple sustitución. Y de ahí, analizando ambas ecuaciones, me doy cuenta, y con base en la figura, me doy cuenta que están en el mismo nivel. ¿Sí? La anódica como la catódica. ¿Ok? Bien. Hago la sustitución. Y esta es ahora sustituyendo estas nuevas definiciones dentro de la ecuación que teníamos en un inicio, esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí, ahora sí, llegó a mi famosa ecuación de Butler-Volmer. Quiere decir que tengo intensidad es igual a Z por F por A, esta área geométrica o área superficialmente activa electroquímicamente, una constante de reacción a condiciones estándar, una concentración de la especie oxidada sobre la superficie del electrodo o en la capa externa, por la probabilidad de coalición, ¿sí? En términos energéticos, que es E elevado a la menos alfa ZF por la diferencia de voltaje. Igual de este lado, ¿sí? Este menos, pues es la constante de la concentración de la especie reducida sobre la superficie del electrodo o sobre la capa, o dentro de la capa externa, que multiplica el valor energético, ¿no? La probabilidad de coalición para cumplir esta cinética. Entonces es 1 menos alfa por Z por F por la diferencia de voltaje. Vean que esta diferencia de voltaje es condiciones no estándar, condiciones estándar. Entonces, teniendo yo esto de aquí, pues yo ya pudiera considerar la ecuación de Nernst-Planck para definir esa intensidad de corriente en términos de esas variables de los fenómenos interfaciales. Pero antes de pasar a esta simplificación, nosotros seguimos con la ecuación de Butler-Volmer. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Qué sucede en el equilibrio?
En el equilibrio nosotros, al tener esta igualdad, decimos que la intensidad de corriente total es cero. Y al hacerse cero, vuelvo a tener esa igualdad que lo había marcado yo en un principio con respecto a la primera ecuación que deduje. Esa constante de equilibrio, perdón, esa igualdad con cero, me está diciendo que ha alcanzado el equilibrio. Quiere decir que no hay una intensidad de corriente considerable para la reacción en términos instrumentales. Sin embargo, quiere decir que esa densidad de corriente o esa intensidad de corriente es debido a que ha alcanzado el equilibrio la reacción tanto en el sentido de la reducción como en el sentido de la oxidación, que es la siguiente deducción. Por esta ocasión, nosotros decimos que esa intensidad de corriente es cero. Tomamos como cero y hacemos una igualdad. Entonces, esta es la igualdad. Despejando el valor de C de la concentración de la especie oxidada entre la concentración de la especie reducida, caigo en esta deducción. Y finalmente, despejo potencial de equilibrio, porque he alcanzado el equilibrio, y potencial estándar. ¿Qué ecuación acabo de deducir? La de Nernst. Nernst. Exacto. Ahora entienden por qué la ecuación de Nernst termodinámicamente nos había dicho, primero, que hay un equilibrio, ¿sí? Y al haber un equilibrio, pues no hay una intensidad de corriente significativa. Por medio de cinética, llegamos a la misma deducción, tomando en cuenta que esa intensidad es cero. Vean que ahora estas especies que tengo aquí como especie oxidada, especie reducida, pues ahora tomarán su definición como actividad de la especie oxidada entre la actividad de la especie reducida, ¿verdad? ¿Elevado a qué? Elevado a su coeficiente, ¿no? ¿Cierto? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? No, profe. Bien. Entonces, continuando con esto, ¿qué pasa ahora si estoy en equilibrio, pero esa densidad de corriente no la tomo como cero? O sea, obtengo un valor de 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 9. Bueno, si yo no tomo en cuenta esa igualdad con cero, si no me vuelvo estricto y digo, bueno, voy a tomar en cuenta esa intensidad de corriente, ahora esta intensidad de corriente se va a llamar intensidad de corriente de intercambio. Propiamente dicho, no es cero. Sin embargo, mi igualdad me dice que va a ser la misma que pase a través de la especie que se está reduciendo o la especie que se está oxidando, ¿sí? Si yo a esta ecuación, a la ecuación de Nernst, la elevo a la menos alfa, ¿sí? Voy a tener esta porción de aquí, elevada a la menos alfa. Y ahora lo que hago es definir primero una densidad de corriente. Esta densidad de corriente de intercambio es cero si tomo solamente una de estas dos y la divido con respecto a este de acá, ¿sí? Contra esta igualdad. Voy a llegar a esta deducción, ¿sí? La densidad de corriente de intercambio es igual a Z por F por A por una constante condiciones estándar por la concentración de la especie oxidada elevada a 1 menos alfa por la concentración de R. Ahora, ¿qué quiere decir este asterisco? Bueno, este asterisco me está indicando que es la concentración de la especie oxidada o reducida que se encuentra en el seno de la solución. Y ahora sí, dividiendo esta expresión, esta que tengo aquí, en la ecuación de Bottle-Volmer, obtengo una expresión final. Ahora, esa densidad de corriente va a ser igual a la densidad de corriente de intercambio multiplicado por esta expresión que tengo entre corchetes. Esto de aquí, vean que es difusión. Y ahora sí, esta difusión la puedo yo tomar de la ecuación de Nernst-Planck. Igual de aquí. Y me deja todo esto con respecto al voltaje.
Entonces, ¿qué me ejemplifica o qué me representa la ecuación de Bottle-Volmer? La densidad de corriente o intensidad de corriente en función de quién? En función de la concentración de las especies en los fenómenos interfaciales y en términos de quién? Del potencial aplicado. Ahora, observe que aquí sigo llevando alfa, el coeficiente de transferencia de carga. Si yo tengo un coeficiente de transferencia de carga mayor a 0.5, este lado de la ecuación tendrá más peso que este lado, ¿sí? O sea, si alfa es mayor a es mayor a 0.5, entonces este lado de la ecuación prácticamente no tiene mucho peso. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos ilustrativos. Bien, si yo desprecio, fíjense bien, esto es algo que comúnmente se hace en electroquímica para poder hacer un poco más simple el tratamiento de la ecuación de Bottle-Volmer. Si yo desprecio los efectos de transferencia de masa, pues simplemente me quedo con la definición de la intensidad de corriente en términos del voltaje. Y propiamente aquí, sobretensión es igual a potencial menos potencial a condiciones estándar. Eso es una definición. La definición de sobretensión puede tener otras. Puede ser con respecto, en lugar del potencial a condiciones estándar, puede ser con respecto a el potencial de corrosión, para el caso de corrosión. ¿Ok? En este caso lo voy a dejar en términos del potencial a condiciones estándar, ¿sí? Y ahora no coloco E menos E estándar, coloco simplemente esta letra griega, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, que cuando yo tengo una cinética en donde la densidad de corriente, vean, es del orden de 10 a la menos 3, voy a tener prácticamente una línea. Eso solamente es para la densidad de corriente, todavía no me meto con alfa. Si tengo una densidad de corriente del orden de 10 a la menos 6, voy a tener la B, ¿sí? Si tengo un orden de 10 a la menos 9, voy a tener la C, ¿sí? Tomando en cuenta que alfa es 0.5, ¿sí? ¿Sí queda claro ahí? A una misma sobretensión, ¿quién me da más densidad de corriente? ¿A, B o C? Sí. ¿Segura? Si yo tomo ¿qué te parecía? A menos 50 milivolts. 50. Aquí voy a imaginar que esto es 50. A este punto, ¿quién tengo que sea más corriente? ¿Quién me entrega más corriente? No, pues es A la que es la Es que, A, ¿verdad? la Lo que que es nos más. está dando más corriente. Ajá. Vean que si yo estoy aplicando una cinética en donde un producto de interés sobre la superficie de este electrodo tengo un comportamiento del tipo A, mi electrodo es selectivo al producto que quiero. Pero si mi densidad de corriente es como la C, pues vean que hay mucho mayor sobretensión que estoy gastando tan solo por activar la reacción y no está siendo aprovechada para llevar a cabo la cinética electroquímica. Esto también se puede traducir, esta porción también se puede traducir en términos de que este proceso aquí es capacitivo. Capacitivo, ¿por qué? Porque toda esa energía que estoy acumulando está siendo consumida por la doble capa al ser cargada por las especies iónicas. Por eso es que no hay reacción todavía. ¿Sí? Bueno. Ese es para considerando una alfa de 0.5 constante. ¿Qué pasa ahora si nosotros tomamos en cuenta de una densidad de corriente constante de 10 a la menos 6, pero que varíe el coeficiente de transferencia de carga? Vean que en este sentido, alfa, ahorita no le tomen tanta importancia a los signos, simplemente vean cómo es el comportamiento. Vean cómo para alfa 0.75
a un voltaje, ¿sí?, de 50, tengo mayor corriente en comparación con su opuesto, ¿sí? Esa diferencia de que tengo mayor corriente de un lado que con respecto al del otro lado, implica que es más selectivo hacia esta reacción, ¿sí? Donde alfa es 0.75. Puede ser en el sentido de la reducción. Y sin embargo, la otra en el sentido de la oxidación, pues no es significativo el peso. O sea, no hay una selectividad de ese electrodo a promover esa reacción en el sentido inverso. Seguimos hablando, no se les olvide, ¿eh? 2 protones más 2 electrones que da hidrógeno. En un sentido, F, y en el regreso B. Es como si tuviéramos esa reacción ocurriendo en ese electrodo, ¿sí? Pero que es reversible, ¿ok? Entonces, esto se va manifestando. Vean cómo si disminuyo ahora alfa 0.5, pues ambos tienen una significante igualdad, o sea, hay una forma de espejo. Si alfa disminuye a 0.25, bueno, pues el de este lado es no significativo y en comparación con el otro lado, sí es significativo. Le está dando más prioridad al otro lado, ¿sí? Al sentido de que se esté considerando de este lado. Si es en el sentido de la oxidación, si es en el sentido de la reducción, o si acá es el sentido de la oxidación o el sentido de la reducción. Entonces, esto sucede si yo tuviera una alfa de 0.75, 0.5 y 0.25 y tomo en consideración de Bottle-Volmer. ¿Dudas hasta aquí? Antes de pasar con Tafel, en electroquímica nosotros vamos a representar, en cinética electroquímica nosotros vamos a representar la corriente en términos del voltaje. Y esto es que para la parte positiva vamos a tener de los cuadrantes voy a tener una región positiva, una región negativa, una región positiva y una región negativa. De la convención que se ha aceptado, hay dos, pero la que nosotros hemos aceptado, la que se acepta más dentro de la comunidad electroquímica, es que para la parte positiva ocurren los procesos de oxidación y para la parte en corriente, y para la parte negativa ocurren los procesos de reducción. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si yo tengo la del hidrógeno y tengo más o menos algo así, ¿sí? Si yo tengo más o menos algo así, esta parte de aquí es la producción de ¿quién? De protones, y esta parte de aquí es ¿quién? La producción de ¿quién? De hidrógeno. ¿Se queda claro? Independientemente que el potencial sea positivo o negativo, fíjense bien, eso es muy interesante, yo puedo tener corrientes de oxidación y puedo tener corrientes de reducción. Y entonces, con esta ejemplificación, esto es de lo que nosotros podemos utilizarlo con un potenciostato. Más adelante vamos a ver los métodos electroquímicos y voy a darles las pistas de cómo se hacen estos experimentos. Pero en principio sí puedo tener corriente negativa, potencial negativo, potencial positivo, pero esta diferencia de voltaje yo la controlo con respecto a ¿quién? Con respecto al electrodo de referencia. Y la densidad de corriente, bueno, yo la capto del sistema en forma paralela, los electrodos conectados en forma paralela, y de esa forma puedo monitorear esa corriente, ¿sí? Lo ejemplifico de esta manera, basándonos en la reacción principal que nos da la serie electromotriz para cumplir con un electrodo de referencia. Esta reacción es reversible. Yo puedo tener 2 protones que en el sentido de la reducción me va a producir hidrógeno gaseoso y en el sentido de la oxidación me va a producir protones. Pero esta reacción puede ser reversible, y al ser reversible, nosotros nos estamos dando cuenta que en términos de corriente y voltaje en esta gráfica, para la parte positiva, ¿sí?, como yo les dije, se observan los fenómenos de oxidación, y para la parte negativa en corriente igual se observan los fenómenos de reducción. Entonces, eso es muy, muy interesante. Bien, igual puede ocurrir para el oxígeno, ¿eh? En la del oxígeno, esto es, ¿qué potencial? ¿La del hidrógeno? Cero. Sí, 0.
Entonces ese punto es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con la del oxígeno? Bueno, tengo el oxígeno, voy a dejar el 0 aquí. ¿Qué potencial me da en la serie electromotriz la oxidación del agua? Digo, la reducción del oxígeno. 1.23. 1.23 voltios. Bueno, esa diferencia de voltaje la vamos a observar cuando apliquemos esa cinética así. Aquí está el par galvánico de agua a oxígeno y aquí de oxígeno a agua. Tengo corriente positiva, corriente negativa, potencial negativo, positivo. Entonces, tampoco fue mi curva, pero eso es más o menos lo que debería de suceder. Entre menos diferencia hay entre el potencial del electrodo a la que lo estoy aplicando y el de referencia, menos es esta sobretensión. ¿Sí? Igual sucede aquí. Menos es esa sobretensión. Y eso es lo importante. Cuando nosotros acoplemos estas dos reacciones, tanto esta como esta, ¿sí? Ya tendría una idea de lo que sucede. Lo veremos más adelante. Bien, Julius Staffel, pues, fue un pionero en química. Él trabajó primero con Fischer en el campo de la química orgánica. Todos el mundo conocen el apellido Fischer en química orgánica, ¿cierto? Bien, Oswald, le debemos a Oswald ¿cuál? La ley de dilución. Propiamente dicho, el grado de... Disociación. Exactamente. Si ustedes observan, Faraday, Staffel, Nernst, todos sus trabajos se complementan. Nada es aislado. Bien, como lo menciona aquí, pues él vivió entre 1862 y 1918. Murió 10 años después de lo que sucedió en México. ¿Qué nos sucedió a nosotros mientras Staffel estaba trabajando con Oswald? No a todos nos gusta la historia, yo lo sé, pero ¿qué sucedió en 1910 que fue importante para nuestro país? La revolución. Ah, exactamente. O sea, yo trato de que ustedes vean que mientras nosotros acá ocurría la de independencia de 1810, que pues han lo ha dicho que se disculpen los españoles por todas las atrocidades que nos hicieron. Luego la de 1910, que vino la revolución. La electroquímica tomaba apenas sus inicios, ¿no? Y puedo decirles, cuando yo estudiaba la licenciatura, estaba tomando interés muy, muy fuerte, no tanto como lo tenemos ahora. La electroquímica ha tomado un boom porque ha podido relacionar lo que sucede en una batería, lo que sucede, y estas aplicaciones de baterías, lo que sucede en un proceso electroquímico en donde hacemos pasar una diferencia de voltaje para productos de interés en la industria, que pues sin querer no me doy cuenta, pero por ejemplo mi refrigerador tiene un recubrimiento cromado, mi carro tiene una pintura la cual fue pintada por electroforesis, de mi lápiz con el que pinto también está cromado, etcétera, etcétera. O sea, todo eso parece que no lo vemos, pero tiene importancia electroquímica. Y bueno, regresando a lo que nos atiene, si tomamos en cuenta esta definición de que solamente el lado de la reducción es más importante que el lado de la oxidación, que es esta parte que tenemos aquí, ¿sí?
Si tomo en consideración esta parte, que esto es mayor con respecto a esto, pues simplemente puedo despreciar el peso el valor matemático de esta expresión y me puedo quedar solamente con la parte de reducción, ¿sí? Entonces voy a tener intensidad es igual a intensidad 0 por E elevado a la menos alfa ZFN, ¿no? Y de ahí llegamos a la ecuación de Tafel. La ecuación de Tafel nos indica que aplicando el logaritmo natural a esta expresión, vamos a llegar a que el logaritmo natural de I es igual al logaritmo natural de la densidad de corriente de intercambio menos alfa ZF entre RT por la sobretensión. Aquí ya pudiéramos estar dando un indicio de que podemos calcular si yo tengo el logaritmo natural de la corriente en términos de la sobretensión o en términos de voltaje, puedo calcular su pendiente y al saber cuántos electrones se transfieren, puedo calcular el coeficiente de transferencia de carga. Y además puedo calcular la densidad de corriente de intercambio. Pero estos experimentos tienen que ser acoplados. No puedo hacer solamente en el sentido de la reducción, tengo que hacer los dos, tanto en el sentido de la reducción como en el sentido de la oxidación. Y ahí es donde se viene este siguiente diagrama, en donde tenemos logaritmo de base 10, no se me asusten, simplemente hay que multiplicarlo por 2.303, ¿se acuerdan de la conversión que hicimos con la ecuación de Nernst? Entonces aquí está expresado en logaritmo de base 10 con respecto a la misma variable. Bueno, no hay tanto problema porque la pendiente solamente va a tomar en cuenta este 2.3 para convertirlo en logaritmo natural al logaritmo de base 10. Y la expresión ahora, si ustedes observan, esta región lineal, ¿sí? Esta región lineal, ¿sí? Es en donde está involucrada la pendiente de Tafel. La pendiente de Tafel forzosamente es la variación de cambio del voltaje con respecto a el logaritmo de la densidad de corriente. Puede ser base 10, puede ser logaritmo natural, pero forzosamente va a tener esta definición. Esta es la definición de la pendiente de Tafel, ¿sí? Entonces, si yo lo hago con respecto al logaritmo de base 10, bueno, pues la pendiente debe tomar en cuenta ese 2.3. Si lo hago en función del logaritmo natural de la expresión de Tafel, pues no llevo ese 2.3. Este es en el sentido de la reducción, este es en el sentido de la oxidación. Así como lo está colocando el diagrama en el libro de Barth. Bien, entonces la densidad de corriente de intercambio, J, ¿sí? J, área y coeficiente de transferencia de carga. El área, pues puede ser el área geométrica o el área electroquímicamente activa, ¿sí? El alfa, pues es la eficiencia en el sentido de la reducción o en el sentido de la oxidación, ¿sí? Esa es una eficiencia de transferencia de electrones. Y la densidad de corriente de intercambio, J0, pues esta densidad de corriente de intercambio es donde alcanza el equilibrio de la reacción, si va en el sentido de la reducción o en el sentido de la oxidación. Y puede tener valores, puede ser 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9. Si yo estoy utilizando un catalizador, fíjense bien, para convertir el CO2 a metano, ¿sí? Esta densidad de corriente debe de ser mayor o menor. Obviamente lo tenemos que comparar con algo, pero si esta densidad de corriente para esta reacción en este sentido, ¿sí? ¿Qué sentido es? ¿De reducción o de oxidación? Reducción. Reducción. Es muy difícil hacer esto, ¿verdad? Pasar de CO2 a gas metano. Si pudiéramos hacer esto y evaluamos diferentes materiales, propiamente dicho, diferentes catalizadores, ¿sí?
De estos tres que voy a mostrar, de estos tres que voy a colocar con ciertos valores, ¿cuál creen ustedes que sea el mejor? ¿El que tiene 10 a la menos 3, el que tiene el 10 a la menos 6 o el que tiene el 10 a la menos 8? Menor densidad de corriente de intercambio en términos de reducción y hablando propiamente de CO2 a metano, me conviene, fíjense bien, me conviene que la densidad de corriente de intercambio sea mayor. O sea, entre el 10 a la menos 6 y 10 a la menos 8 es mejor que sea 10 a la menos 6. Entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 6, pues me conviene que sea 10 a la menos 3. Porque esa densidad de corriente de intercambio está diciendo que va a favorecer tanto en el sentido de la reducción como en el sentido de la oxidación. Va a ser fácil. El que me va a decir que efectivamente es un buen catalizador es alfa. Si alfa es mayor a 0.5 y tengo este valor y tengo este valor, ¿quién es el mejor? Ahora sí. A mí me conviene que la densidad de corriente sea mayor siempre. Para baterías, ¿les conviene que me entregue una densidad de corriente más baja? ¿O les conviene que me entregue una intensidad de corriente mayor? ¿Qué opinan en una batería? No, pues lo que más pueda dar la Voy a entregar una mayor. Exactamente. Si yo voy a alimentar 10 a la menos 8 y tengo una alfa de 0.5, sí es favorecible la reacción. Sin embargo, si tengo otro material que me da mayor corriente y me da el mismo camino de reducción, pues me conviene el otro material, porque a lo mejor el otro material es más barato, es más abundante, se puede sintetizar fácilmente, y eso ya en términos de estabilidad también influye. Entonces, si yo tengo en una reacción en donde hay productos de interés, una alfa mayor a 0.5 y una densidad de corriente alta, me conviene en todos los casos que la densidad de corriente sea alta y que la alfa sea mayor a 0.5, porque estoy favoreciendo un solo sentido, no estoy favoreciendo los dos. Estoy favoreciendo un solo sentido y voy a despreciar el otro. O sea, quiere decir que no va a haber, si es mayor a 0.5, no va a haber posibilidad de que el metano se vuelva a oxidar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza del material y al cuantificar esa corriente, lo vemos en la presentación. Vean, aquí. Vamos a suponer que es 10 a la menos 6, los tres, pero el valor de 0.75 es favorecido hacia CO2 a CH4. Y acá es favorecido CH4 a CO2. Vean cómo de este lado, si este factor es de 0.75 y tengo una densidad de corriente de 10 a la menos 6 o 10 a la menos 3, voy a poder favorecer esta reacción en el sentido de la reducción. En el sentido de la oxidación va a ser prácticamente despreciable. Eso es lo que me está diciendo, es lo que quiero quiero que me entiendan. El alfa me va a decir hacia dónde va la reacción, cuánta eficiencia tiene eso, ¿sí? ¿Es más eficiente en el sentido de la reducción o en el sentido de la oxidación? Y la densidad de corriente me dice, ¿sabes qué? En este material, esta densidad de corriente, pues el valor es mayor. En este material, la densidad de corriente es menor comparado con este otro que te acabo de dar. Entonces, siempre me conviene para reducción, siempre me conviene que la densidad de corriente sea mayor. En el caso de la oxidación, si es un producto de interés que a mí me conviene, también me conviene que la densidad de corriente de intercambio sea mayor. Ahora, si es corrosión, es oxidación. ¿Nos conviene que haya oxidación en un metal? No. No, ¿verdad? Entonces, propiamente hablando de la corrosión en términos de oxidación, ¿cómo debo de esperar esa densidad de corriente de intercambio? ¿Mayor o menor?
pues ahora sí sería menor, ¿no? Porque no queremos que se oxide el material. Exactamente. Aunque mi alfa siga yendo en el sentido de la oxidación, que sea menor a 0.5, hablando en estos términos de dejar los diagramas energéticos en términos en el sentido de la reducción, me conviene que alfa sea menor de 0.5. Perdón, alfa es menor a 0.5 y me conviene entonces que la densidad de corriente sea menor. ¿Sí? Yo no puedo cambiar el valor de alfa. ¿Por qué? Porque tendría que cambiar la naturaleza del electrodo. Pero como no puedo cambiar en la corrosión, yo no puedo cambiar mi material en la mayoría de los casos, trato de protegerlo, trato de aplicarle pintura, y eso hace que la densidad de corriente de intercambio pues disminuya. Puedo generar pares galvánicos en donde en lugar de que esta especie se reduzca, en lugar de que mi metal se oxide, pues que se oxide el otro material de sacrificio. Pero propiamente dicho porque tengo que disminuir esa densidad de corriente de intercambio. En oxidación. En corrosión. En reducción u oxidación, me conviene que esa densidad de corriente de intercambio sea mayor siempre y cuando el producto de esa reducción, de esa reacción de reducción, o el producto de esa reacción de oxidación, sea de interés. Y ya estamos hablando de interés industrial, o interés de investigación. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, de esta clase nosotros entendimos cuántos fenómenos de transferencia existe en la interfaz del electrodo-electrolito. 3. ¿Cuáles son? Difusión, convección y migración. Muy bien. Difusión, convección y migración. ¿Qué parámetros cinéticos son importantes para determinar si un material es bueno para reducir una especie u oxidar una especie? La densidad de corriente de Intercambio. intercambio. ¿Cuál es el otro? Son dos. No puedo definir solamente en términos de un solo parámetro. Falta otro. ¿Cuál es el otro? Ya dijeron densidad de corriente de intercambio. ¿Cuál es el otro? ¿El alfa? El alfa. ¿Cómo se llama el alfa? Coeficiente de transferencia de carga. Entonces, para definir si un material para definir si un material es bueno, dependiendo de la aplicación que quiera darle, yo lo voy a definir en términos de la densidad de corriente de intercambio y el coeficiente de transferencia de carga. De la ecuación de Bottle-Volmer, si nosotros aplicamos que esa intensidad de corriente es completamente cero, ¿a qué ecuación llegamos? A la ecuación de Nernst. A la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, ¿qué nos indicó con base en la definición del potencial electroquímico? ¿Qué nos define la ecuación de Nernst? Podemos calcular el potencial de qué? De una celda. Una celda, muy bien. Pero siempre y cuando esa celda ha alcanzado ¿qué? El equilibrio. El equilibrio. Y que además su densidad de corriente de intercambio es ¿Considera cero o cero. relativamente Exacto, muy? cero. Así. La ecuación de Nernst me describe el cálculo o me define el potencial de un sistema electroquímico que ha alcanzado el equilibrio y que además su densidad de corriente de intercambio es cero. ¿Sí? Propiamente. Si no tomo en cuenta que esa densidad de corriente de intercambio sea cero, voy a llegar a la ecuación de Bottle-Volmer considerando los fenómenos interfaciales, ¿verdad? Y ahí es donde nos detuvimos y dijimos, bueno, vamos a despreciar los fenómenos de transferencia de masa.
Los hicimos a un lado y ahora observamos qué pasaba con la densidad de corriente de intercambio, qué pasaba con el coeficiente de transferencia de carga y también además definimos en un gráfico cómo considero que sea una corriente de oxidación y cómo considero que sea una corriente de reducción. ¿Cuál fue esa consideración, chicos? Es lo de la reacción, ¿no? De la reacción de reducción bueno, se considera nada más hacia esa dirección. Vuelvo a formular la pregunta. ¿Cómo considero que en mi cuadrante de corriente-voltaje, ¿no? En mi diagrama, en el eje cartesiano, coloco corriente en función del voltaje? ¿Cómo sé que es una corriente de reducción y cómo sé que es una corriente de oxidación? Pues no era de que si tenía pendiente positiva era una reacción de oxidación y si tenía una pendiente negativa era reacción de reducción. No, es más simple que eso. Es tomar en cuenta la intensidad de corriente. Recuerden que de la pendiente no me va a definir en este caso si es de reducción, si es de oxidación, simplemente me va a decir si es bueno o es malo, hablando en términos de alfa. Pero para poder nosotros ejemplificar en 4 ejes y colocar ahí esos parámetros, corriente contra voltaje, yo defino que la corriente positiva es una corriente de oxidación, mientras que la corriente negativa es una corriente de reducción. ¿Sí? El voltaje no importa, porque el voltaje puede ser negativo, puede ser positivo, pero eso no me dice nada. Puedo tener voltajes negativos con una corriente positiva y sigue siendo oxidación, pero puedo tener voltajes positivos y corrientes negativas y es una reducción. Ahí es jugar con la polaridad con base en los electrodos. O sea, todo esto se une con base en la forma en cómo conectamos nuestros electrodos, en la forma en cómo se comporta. Si uno es negativo, pues entonces, y hay corriente negativa, es una corriente de reducción, ¿sí? Pero tengo una polaridad negativa en el electrodo. Pero si tengo una polaridad positiva y mi corriente es negativa, sigue siendo de reducción. Esa corriente es de reducción por ser negativa. ¿Ok?